Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 55 de Fútbol para Crecer en este jueves 31 de diciembre 2020, a horas de estrenar Año Nuevo. Año Nuevo que esperamos sea mejor aún que el que pasa, que el que está finalizando, y bueno, con grandes resultados, con un abultado resultado para este encuentro disputado entre el Leeds y el West Bromwich Albion, que nada, como es abultado, ahora todos los medios hablan lo bien del equipo, de esto, del otro, son los mismos jugadores. Son los mismos jugadores que en la fecha anterior ganaron 1-0 y que en la anterior perdieron 6-2. Y que están haciendo un campañón con 23 puntos, décimos primeros en la tabla, en la Premier League, en la mejor liga del mundo, jugándole de tú a tú a los mejores equipos de la Premier, varios de ellos del mundo, con presupuestos que son 10 veces más grandes que los que tiene el Leeds y que a las claras está de la mano de Bielsa. O sea, nunca lo pusimos en duda, siempre dijimos que confiábamos plenamente en este equipo, incluido obviamente el cuerpo técnico que es el líder de este equipo, y nada que decir, nosotros felices porque se cerró el año con una victoria, con dos victorias que eran de 6 puntos cada una. Puntos de oro, puntos que sobre el final de esta Premier 2020-2021 van a pesar, van a valer y mucho. Por eso decimos, se obtuvieron 2 partidos de 6 puntos cada uno. 12 puntos acá, o sea, tal vez hoy no se tenga la dimensión que esto significa, que esto tiene, el alcance que da, pero creemos que son 2 partidos que le están dando la tranquilidad, de empezar a creer en la tranquilidad que puede llegar a tener el Leeds de quedarse en Premier. Que no olvidemos, ese es su principal objetivo. Con respecto a las perlas, a ver, poco para decir, pero cosas que me parecen significativas. La primera, se viene de 2 resultados, de 2 partidos seguidos con la valla en 0. Gran mérito en la organización defensiva para el equipo. No es poca cosa estar 180 minutos sin recibir goles, viniendo previo a estas 2 fechas de ser el equipo más goleado de los 20 que hay en Premier. Con lo cual no es un dato menor ese. Se ha procurado, vimos en las estadísticas que no es casualidad la cantidad de faltas que está cometiendo el Leeds, que son para cortar el juego cuando se pierde la pelota. Entonces eso se está llevando, se está poniendo en práctica dentro del campo, porque no tenemos duda que el entrenador lo dice, está hablado eso, pero después hay que hacerlo adentro del campo de juego. Y bueno, se está poniendo en práctica eso. Se sumó el tema del segundo hombre, del hombre al segundo palo, que eso no se había hecho en ninguna de las 13, 14 fechas anteriores, 15 fechas anteriores. En esta última se empezó a hacer, y en la anterior también. Indudablemente eso da resultados, en un juego como el inglés, como el de esta Premier, donde el balón aéreo, la ABP, es terrible la cantidad de goles que hay por acciones a balón parado. Entonces, es el arma de gol de muchos equipos. Y bueno, hay que saber defenderlos. Y se logró.
Tampoco es casualidad la presencia de Struijk, del holandés, que a nuestro modo de ver, cuando jugó de volante central, jugó muy bien, pero al equipo le dio más resultados jugando en la posición de central, de defensa central. Lo hizo muy bien, fácil lo difícil, entendemos que entiende muy bien el juego, que está a la altura y que quedó demostrado. O sea, en pelotas aéreas prácticamente no perdió ninguna. Y eso es muy positivo para el equipo. De ahí también que la valla esté en 0. O sea, todo tiene que ver con todo. Luego, yendo a los goles de este encuentro, el primero, como todos sabemos, fue un gol con un error técnico importante. ¿Por qué decimos técnico? Porque los pases al golero, al goalkeeper, son siempre fuera del marco del arco. Acá, más allá de que lo haya visto o no lo haya visto, o sea, eso es un error técnico. Entonces, no se dio cuenta. Si en este nivel no sabemos dónde está el arco, estamos complicados. Entonces, creemos que es un error netamente técnico, no solo por no mirar, sino por hacer un pase a portería, independientemente de que esté el portero parado ahí o no. O sea, ese es otro tema. El portero estaba bien fuera del arco porque el pase debe ser fuera del marco del arco. El error fue todo el defensa cuando hace el pase atrás, que, a ver, equivocar, nos equivocamos todos. Ahora, acá hay un error de concepto y de saber dónde estoy parado. Si yo sé dónde estoy parado, es imposible que tire la pelota al arco, a mi propio arco. ¿Se entiende? Entonces, ahí hubo un problema de espacio, de saber dónde estaba parado, más allá de que nunca levantó la cabeza. Y también hubo una presión en esa jugada, si no me equivoco, entre Rafinha y Rodrigo Moreno. Son los dos que cercan al defensa para que verse obligado a darse vuelta y jugar hacia atrás. Esa es una perla. Abre el partido, sí, indudablemente abre el partido, pero ya tenía un control de pelota. Esto no quiere decir nada en cuanto al resultado, pero sí tenía un control de pelota el Leeds por encima del West Bromwich. Después los otros goles, para los que tanto critican, hicieron goles todos los jugadores que fueron más criticados. El bombazo, el segundo gol de Alioski, terrible golazo, terrible golazo. ¿No es el mejor marcador lateral izquierdo del mundo? No, no lo es. Pero le da grandes resultados al Leeds. Le da grandes resultados. Y no es el primer gol que hace en esta Premier. Con lo cual, y el partido lo empieza a sentenciar su gol. Porque con el 1-0, nada. Fue muy tempranero y después el partido hay que seguirlo jugando. Pero con ese bombazo de zurda que ve dónde la va a poner, porque se nota que él mira antes de patear, se ve dónde la quiere poner, la puso donde él quería. Y eso habla también de la contundencia en el remate y del acierto, de la puntería, del buen timing para llegar a la pelota, a la carrera y clavarla donde quería, ponerla donde quería. Palo izquierdo del goalkeeper. Ese gol, el de Alioski, es el que empieza a sentenciar el partido. Y después hicieron goles los otros cuestionados. Harrison, Rodrigo Moreno, Rafinha, que están más o menos, que tantos millones, que esto, que lo otro. Son goles, son puntos, esto se gana con goles y aparecieron los que no estaban apareciendo. Y esto es un equipo, de eso se trata un equipo. Bamford no convirtió, que viene siempre con un nivel muy parejo, pero hicieron goles los mencionados. Y, casualidad, eran los más bajos. Le falta hacer el gol a Klich. En la próxima fecha del próximo sábado, seguramente le espera un gol al señor Klich. Pero bueno, nada, a disfrutar, a pasarla lindo, a brindar con los seres queridos. Tengan ustedes un muy buen final de año y un mejor principio. Por ustedes, salud, feliz 2021.